Este y otros temas con nuestro entrevistado, el doctor César Vargas, analista económico. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Alex, qué gusto. Buenos días. Doctor. Agradecido siempre por la invitación y siempre predispuestos a hacer el análisis correspondiente, Alex. Bueno, iniciamos el programa hablando de los precios, ¿no es cierto? En particular porque tuvimos una inflación de 10% en la gestión 2024. Todo subió, todo, absolutamente todo. Así es, Alex. 24 terminamos muy mal. Ha sido una de los peores años las últimas décadas. ¿Hace cuánto que no teníamos una inflación de 10%? Una inflación, si recuerdo bien, en el 2008 hubo una inflación un poco elevada, pero después, antes del 2006, y ahora nos ha venido el 2024 con 9,97, redondeando un 10%, dos dígitos, como lo habíamos mencionado. Estuvimos muy acertados, y lo que vemos que ahora viene, pues, como tú dices, el sudor frío a todas las familias, a todos los ciudadanos, porque hubo el incremento significativo, drástico. Una imagen para que puedan verlo, cómo está la inflación y cómo ha subido en estos 5 años. Y realmente la subida de precios y la devaluación del tipo de cambio principalmente se ha debido, y ahí tienen la imagen. Vean cómo, Alex, el 2020 ¿sí? Teníamos 0,67 de inflación. Así claro, es. El 2020 ya íbamos iniciando el problema del COVID-19, ¿no es cierto? 2021 principalmente, 0,90. No llegábamos ni al 1% de inflación. Así es. 2022, ya con nuevo gobierno, teníamos una inflación del 3%. El 2023 cerramos con 2,12%. Y esta gestión 2024 cerramos con el 9,97%. Usualmente, doctor, teníamos cifras tal vez un poco más alentadoras. Muchos decían no son cifras reales, están muy camufladas, ¿no es cierto? Así es. Pero ahora, si nos dicen que tuvimos una inflación del 9,97%, tal vez habrá sido más. Bueno, las estimaciones que nosotros hemos hecho hemos superado el 10%. Nuestras estimaciones pues son datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística. Eso es lo que hay, eso es oficial y hay que basarse en eso. Pero nosotros estamos conscientes, y creo que el pueblo y la ciudadanía está consciente de que la inflación ha sido superior al 10%. Si ven, son 8 puntos porcentuales del 2023 al 2024 que ha subido la inflación. Lo hemos notado todos los bolivianos, toda la canasta familiar ha incrementado los precios. ¿Qué es lo que ha desatado todo esto? Bueno, como todos sabemos, lo que ha desatado es la escasez de dólares, principalmente, y lo publiqué el día miércoles que cumplía el Estado Plurinacional en un medio de prensa, Alex, donde veíamos los 10 factores principales de lo que vendría a ser la crisis económica, y ahí lo tienen, esos son los 10 factores. Entre ellos está el agotamiento de las exportaciones de gas, la caída de las reservas internacionales netas, Alex. Como cayó nuestras reservas de gas, lo que hizo el gobierno es acudir rápido a nuestros ahorros, dispuso las reservas internacionales netas de los 15,000 millones de dólares que había en las joyas de la abuela, y nos dejó en 1.796 millones de dólares, pero también las reservas están dispuestas, lo que es los lingotes de oro, ¿no? El tercer punto, como de los factores determinantes, está la alta deuda pública. Como se agotó las reservas, pues se lo consumieron todos los ahorros, fueron a la deuda de 2,000 millones de dólares, llegamos a 15,000 millones de deuda externa, también de deuda interna. Hubo una escasez galopante de dólares. De deuda externa. ¿Y la interna? Es más, estamos por los 18. Entonces, 18. Así es. También otro factor determinante es la escasez, ¿no? 33,000. Así es, Alex. Otro factor determinante de esta crisis, y como sabemos bien, ya se nos ha hecho una cultura, son los bloqueos de las carreteras, que eso también ha afectado bastante a la crisis económica. El alto déficit fiscal, que el 2024 hemos estimado menos 12%, el 2023 cerramos con menos 11%. Luego vemos la
falta de inversión privada. Sacó un reporte justamente, bueno, el gobierno de turno sacó un reporte donde más o menos promedio se ha estado aportando respecto al Producto Interno Bruto a la inversión privada un 8%. El 2006, ¿sabes cuánto era, Alex? 7,98. Y después de casi 20 años seguimos con el 8%. Es decir, el modelo es enfocado más a las políticas de Estado que realmente a las políticas del sector privado. Luego tenemos las nuevas fuentes de ingresos de exploración de hidrocarburos que no han hecho la exploración, el desempleo y la alta informalidad. ¿Se encontraron nuevos reservorios? Eso es lo que nos ha mencionado el gobierno y nos ha dicho que ha encontrado nuevos reservorios en los yungas. Mucho más grandes sí, o importantes reservorios que van a generar de aquí a unos 2 a 3 años, cuando se realicen los trabajos, buenos réditos económicos para Bolivia. Así es, Alex. A ver, tenemos entendido, pero sabemos que lo que se ha caracterizado este gobierno, que no ha tenido ha tenido falta de transparencia de la información, oculta mucho la información, no lo hace transparente y eso genera incertidumbre, malestar, desconfianza y falta de credibilidad a las políticas que hace este gobierno. Entonces el ciudadano no confía en este gobierno porque oculta mucho la información. Según su criterio, Montenegro debería haber continuado todos estos años porque al parecer va a finalizar con Luis Arce, sí, el ministro de Economía y Finanzas a propósito. Así es, yo creo que es su ministro de confianza, el ministro de Economía, es su ministro y además creo que era su pupilo del señor Arce. Entonces yo creo que va a terminar porque tiene la ideología económica del modelo económico, social, comunitario y productivo. Entonces se han cerrado, se han enmarcado en eso. Yo creo que es la gran dificultad, ¿no? Porque cuando ves que un modelo ya está agotándose, ya debían implementar otras políticas. Por eso es que sacamos esos 10 factores para darle un poco de luz al gobierno para que diga por dónde debo hacer los ajustes estructurales, ¿no? Como economistas tenemos que ajustar la economía, pues realmente no hemos visto eso. Y lo último que, como te decía, la informalidad laboral, que sabes que es el 85% de la población económicamente activa, Alex, y lo que nos ha liquidado es que estamos como el penúltimo país en riesgo país, así nos tienen las calificadoras de 10 y seguimos subiendo de puntos y ahí se ve realmente que somos un país con alto riesgo y que todas nuestras variables macroeconómicas están demostrando lo contrario que nos dice el gobierno. Y los créditos que vamos adquiriendo las vamos a pagar con mayor interés. Recientemente se aprobó en grande y en detalle una importante cantidad de recursos económicos. Aquí tengo el dato exacto, gentiles televidentes, justamente me anoté para saber qué es lo que está ocurriendo. 250 millones de dólares otorgados por el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, para Bolivia, para prever este tema, o bueno, paliar un poco el tema de los desastres naturales. 250 millones. Si antes teníamos un crédito o un interés bajo, ahora con esta calificación, con estas calificaciones que estamos teniendo, nuestro interés va a subir. Vamos a pagar mucho más por estos 250 millones que nos estamos prestando. Así es, cuando tienes una mala imagen o no tienes trabajo, encima te vas a consumir los ahorros y vas a prestarte, lo que hacen las entidades financieras, la banca, imagínate a nivel internacional como el Fondo Monetario, Banco Mundial y otros organismos como el BID que te prestan dinero, pues dicen, ¿cómo me va a pagar? Entonces lo que hacen es subirte más la tasa de interés, no te alarga mucho el periodo en algunos casos porque lo que quieren es estrangularte, ¿no? Bueno, entonces, pero el gobierno ha señalado que existen condiciones que estaban cumpliendo con los pagos correspondientes, con las cuotas mensuales en estos compromisos internacionales que se tienen y que además señaló en su momento que las reservas internacionales subieron. Entonces, del 2023 al 2024 subió muy poco, ¿no? Casi nada, pero la subida ha sido porque ha subido el precio del oro, no porque tenemos más dólares. Es decir, los lingotes de oro han subido el precio y eso nos ha hecho subir nuestras reservas internacionales netas. Entonces no es realmente lo que dice el gobierno, que ha habido más dólares, no, eso es mentira. Por eso hay una escasez antes de diésel y gasolina, Alex, y sabemos también que hay que pagar con dólares, aparte de los carburantes, hay que pagar lo que
que es lo que acabas de mencionar, la deuda externa, tanto la amortización como los intereses. Necesitamos de dólares, lastimosamente. Yo comparto con el gobierno que no deberíamos depender de una sola moneda extranjera como es los dólares. Muchos países de América Latina dependen, ¿no? Pero habría que buscar alternativa. El yuan han intentado, pero todavía estamos en un mercado que está dolarizado a nivel mundial, a pesar que estamos con las monedas virtuales de la USD. También se habló de esto y también se establecieron políticas un poco más abiertas en el tema de las criptomonedas. Así es, Alex. Y tenemos ya, los bolivianos estamos utilizando, el Banco Central de Bolivia ya saca sus reportes con el tipo de cambio de esas monedas y ese es el paralelo el cual se está utilizando, pero con esa medida se ha devaluado el tipo de cambio y se ha depreciado nuestra moneda, ha perdido valor nuestra moneda, los bolivianos. Estamos hablando entre un 40 y 50% de depreciación de nuestra moneda, es decir, hemos perdido valor adquisitivo, Alex. Por eso es que cuando vamos con el mismo dinero, todos los precios han subido y nuestra moneda pierde valor respecto a las divisas extranjeras. Por eso la situación es más crítica y lo que mencionábamos al principio, todos los precios han subido y ya el salario. Ahora vamos a ver cuánto incrementará el salario nominal, ¿no? Porque nunca afecta al salario real el gobierno. Bueno, siempre lo ha basado, ojo, siempre lo ha basado el incremento en la inflación. Es cierto, si la inflación es alta, el gobierno hace un incremento similar. El año pasado, sin ir muy lejos, teníamos, y el anteaño pasado teníamos, como tú lo señalabas en el anterior cuadro, una inflación de 0,1, 2,7. Vamos mostrando el anterior cuadro, por favor, si me permiten. Sí, teníamos el 2022 3% de inflación y el de 2023 2,12% de inflación. Entonces, el cálculo del incremento salarial lo hicieron en base a esto. Esta gestión 2025 tendríamos que tener un incremento salarial de esta proporción, del 10%. Si seguimos la lógica del gobierno, como ha seguido la lógica, debería ser así. Y eso te va a incrementar más el déficit fiscal, Alex. Claro. Es decir, va a aumentar más gasto público, va a ser el mucho gasto más elevado. Público, por lo tanto, vamos a seguir inflando el déficit fiscal, que es lo que nos está llevando a ahorcarnos a los bolivianos, porque con nuestros ingresos no logramos cubrir nuestros gastos ante la estrategia del gobierno de pasar todas las empresas estratégicas públicas sean estatales. Eso ha incrementado bastante el gasto. Vuelvo a repetir, que no es el tema de carburantes el problema central. El problema central ha sido estas empresas estratégicas que demandan muchos dólares para atraer inversiones de capital e insumos para que puedan producir. Entonces se necesita de dólares, capital, maquinaria, y el gobierno ha inyectado gran parte de lo que habías mencionado tú de la reserva de gas que vendíamos, más las reservas internacionales netas, más la deuda externa. Solamente la subvención de carburantes por año ha sido 2.100, porque son 3.000 millones de dólares. Pero 2.100 es realmente lo que subvenciona el gobierno. El restante tenemos diésel y gasolina y consumimos nuestro propio diésel y gasolina. Entonces, lo dejaremos en 3.000 millones de dólares, Alex. Multiplicada por año, y lo que tú has sacado entre las reservas de gas y las reservas internacionales netas va a los 30.000 millones de dólares, ¿no? Entonces, te das cuenta que no es el tema de los carburantes, el tema aquí es las empresas estratégicas públicas que están demandando muchos dólares, claro, Alex. Muy bien, el gasto público también. Bueno, gracias por su participación y bueno, por este espacio tan importante para analizar la economía del país. Hasta otro momento, un placer. No, Alex, agradecido y siempre predispuesto para hacer el análisis correspondiente. Gracias. El doctor César Vargas, analista económico, aquí en la mañana de TVU. Son las 7:13. Vamos con más entrevistas.